Vamos a intentar desvelar la letra pequeña, lo que, en fin, si se nos escapa algo y qué lectura podemos hacer de esta última cita, prácticamente la última cita internacional importante en este 2025 a punto de concluir. Vamos a saludar a Gustavo Daristegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Manolo. Bueno, pues esa reunión entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump que aseguraban o apostaban por el desarme de Hamas para dar paso a esa segunda fase del plan de paz para Gaza, esos famosos 20 puntos que finalmente se retrasarán, se espera que se dé a lo largo de enero. ¿Va a ser posible? Lo digo porque el brazo armado Al-Qassam aseguraba que no van a renunciar a las armas mientras persista la ocupación. ¿Ves cerca esa segunda fase? Bueno, yo tengo en efecto una cierta preocupación, no excesivamente grande, pero sí una cierta preocupación, porque conozco muy bien las brigadas Ezetim Al-Qassam. Las brigadas Ezetim Al-Qassam no es que sea una parte más bestia de Hamas, son exactamente iguales. El médico de Hamas o el maestro de escuela de Hamas es igual de terrorista que el que pone bombas de Ezetim Al-Qassam. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Los 30.000 miembros que se dice que tiene Hamas, no todos obviamente llevan Kalashnikovs, ni ponen bombas, pero son esenciales para que los que ponen bombas y llevan Kalashnikov tengan la capacidad extraordinariamente eficaz de intimidar, de coaccionar, de extorsionar, de causar terror. Dicho esto, no se puede tampoco, en un momento en el que hay una ola de frío polar en Israel, como pocas veces se ha visto, y en los territorios palestinos, no permitir la entrada de tiendas de campaña, de tela impermeable, de mantas, de abrigo, de ayuda humanitaria a Gaza, porque simple y llanamente eso es, primero, inhumano y segundo, contraproducente y pone en muy mal lugar al actual gobierno de Israel. Como he dicho muchas veces, lo que no podemos hacer nosotros como analistas, vosotros como periodistas, es confundir una cosa fundamental. No se puede confundir el gobierno de Israel con el pueblo de Israel, con el Estado de Israel, con la comunidad judía global. El antisemita o el judeófobo lo que hace es exactamente la misma confusión. Lleva a extender la crítica muchas veces legítima que se hace al gobierno de Netanyahu, exacerbarla y llevarla a la extensión a los 16,5 millones de judíos que hay en el mundo, y eso es antisemitismo puro. Eso es lo que no podemos hacer como analistas serios. Segunda cuestión fundamental. Lo que estabas diciendo es especialmente importante. No olvidemos lo que dijo el presidente Trump en el despacho Oval cuando le preguntaron los periodistas, estaba firmando documentos, que qué pensaba de las políticas anunciadas por el gobierno Netanyahu en torno a la anexión de Cisjordania. Dijo, yo no lo permitiré. De la misma manera, J.D. Vance lanzó mensajes muy claros estando en Jerusalén. Y el mismo tono y el mismo mensaje lo ha llevado Marco Rubio con su elegancia e inteligencia habitual. La verdad es que no perdáis de vista a Marco Rubio, que el otro día en un debate en el Senado de los Estados Unidos, que invito a nuestros telespectadores a que se lo descarguen en YouTube, porque fue absolutamente magistral lo que hizo en el debate. Bueno, pero vamos al tema de Cisjordania. La actitud de los colonos, de los más radicales, no solamente están atacando a palestinos en diferentes partes, incluso aquellas que están sometidas a jurisdicción y poder de la autoridad palestina, es que están atacando al ejército israelí. El ejército israelí ha sufrido ataques por parte de los colonos, por eso tienen que ir a las zonas de los colonos más radicales en vehículos blindados, porque si no se están jugando el físico. Y no olvidemos que para que haya paz de verdad en Oriente Medio no se puede renunciar a la solución de dos estados. La solución de dos estados es la base esencial. No hay un solo gobierno, incluso el gobierno Trump, como muy bien has anunciado antes de que yo interviniese, está haciéndolo, obviamente con una diplomacia de lenguaje, a mi juicio, muy inteligente, porque por una parte está los elogios públicos que hace Trump cuando está junto a Netanyahu y en privado, me consta, es extraordinariamente exigente.
Y esta es quizá la fórmula para sacar adelante el proceso de paz en Oriente Próximo, por lo menos calmar las cosas. Pero, desde luego, con la política exacerbada de asentamientos ilegales en Cisjordania, no va a hacerse más que incendiar el fuego. Y desde luego se quedan sin argumentos todos aquellos países árabes que están deseando normalizar las relaciones con Israel, pero que saben muy bien que mientras haya un atisbo de problemas humanitarios en Gaza o de asentamientos ilegales consolidados en Cisjordania, no podrán dar ese paso definitivo. Desde luego, Arabia Saudí me resultaría verdaderamente chocante o sorprendente que pudiese hacer cualquier tipo de acercamiento a Israel sin que se normalicen las cosas en la región. Déjame antes, Gustavo, comentar una noticia y también ya de paso comentarla contigo porque, bueno, pues vuelve a ser foco de conflicto Yemen con Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita. Unos apoyan la facción rebelde, otros parece que apoyan el gobierno central y, en definitiva, Yemen, que declara estado de emergencia en medio de estas escaladas. Ha hablado el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial del país, Ramash al-Hashimi, que ha declarado el estado de emergencia después de el lanzamiento de ataques por parte de Arabia Saudita, ataques aéreos contra la ciudad portuaria de Mukalla, que tenían como objetivo vehículos blindados y armas para las fuerzas separatistas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos. Según el decreto del presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, esta decisión de imponer el estado de emergencia se ha tomado por la necesidad de hacer frente a un golpe de Estado en curso contra la legitimidad desde 2014 y contra el conflicto interno que lideran elementos militares rebeldes que recibieron órdenes de Emiratos Árabes Unidos de tomar acciones militares contra gobiernos orientales para dividir la República de Yemen. El presidente, que también ha afirmado que este acuerdo, el acuerdo de defensa conjunta de los Emiratos Árabes Unidos, fue cancelado y que el estado de emergencia de 90 días también incluiría un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre de 72 horas. Yemen, que declara el estado de emergencia en medio de esta escalada después del lanzamiento de ataques aéreos en la ciudad portuaria de Mukalla por parte de Arabia Saudí, que tenía el objetivo de, recordemos, vehículos blindados y armas para fuerzas separatistas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos. Pues Gustavo, la dejo votando. Entiendo que se trata de un conflicto por, hombre, no controlar portuariamente las rutas marítimas, pero sí por tener mucha influencia. Por un lado Emiratos Árabes Unidos, por otro lado Arabia Saudita. ¿Qué lectura podemos hacer de esta situación, de este estado de emergencia en Yemen? Manuel, vamos un paso atrás para que nuestros telespectadores puedan comprender de dónde viene todo esto. El Golfo, de donde acabo de venir y que conozco muy bien, es una región del mundo donde los odios y las amistades ancestrales están muy, muy arraigadas. Por ejemplo, la vinculación profunda de la familia al-Sabah de Kuwait con los al-Saud es conocida y se consolidó aún más esa amistad después de la invasión iraquí de Kuwait, pero, por ejemplo, la enemistad entre Qatar y Bahrein o entre Qatar y una parte de los Emiratos Árabes también es muy antigua, y después hay alguna rivalidad nueva. No olvidemos que al principio del reinado de facto de Mohammed bin Salman, que ha demostrado ser un hombre mucho más inteligente y mucho más taimado de lo que muchos que pensaban al principio de su llegada al poder inesperada y súbita. Sin embargo, al principio se estableció una especie como de padrinazgo, si me permites la expresión, de Mohammed bin Zayed, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que en ese momento era obviamente el emir de facto, porque su hermano era todavía el presidente, aunque estaba muy enfermo, y ya cuando murió pues ya se convirtió en efecto en presidente de los Emiratos Árabes, y que es una federación, como sabes, y en emir de Abu Dhabi, que es el emirato principal del país. Bien, esa amistad aparente o ese padrinazgo aparente del mayor sobre el más joven se ha torcido y se ha envenenado completamente. No es el único sitio donde Arabia Saudí y Emiratos Árabes tienen una confrontación de pareceres y una lucha por la influencia. Empecemos por el oeste, Libia.
Emiratos Árabes Unidos está apoyando al general, bueno, el general de aquella manera, Abdelhalim Haftar. Yo estuve destinado en Libia, conozco muy bien la historia de este personaje más turbio que otra cosa, que perdió la guerra de Libia contra el Chad, nada menos. En fin, no es que fuera una potencia militar, o sea, este es el genio militar que es Abdelhalim Haftar, que está en contra del régimen apoyado por Naciones Unidas, que lo está por Arabia Saudí, por ejemplo. Otro lugar de conflicto donde están enfrentados ambos. Emiratos Árabes Unidos apoya a las RSF, a las Fuerzas de Reacción Rápida, que son unos bestias como hay pocos en África, y hay que ver que los hay, que han cometido toda clase de atrocidades en la guerra civil sudanesa, y Arabia Saudí apoya al gobierno y a las Fuerzas Armadas del Sudán, que es también apoyado por la mayor parte de la comunidad internacional. Y el tercer punto de conflicto es justamente el de Yemen, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos tienen un enemigo común que es enemigo de toda la zona, porque en efecto es el grano pustuloso, perdóname la metáfora un tanto repugnante, que tiene Irán incrustado en la región, que son los hutíes. Y son justamente los hutíes los que utiliza hoy Irán como proxy todavía operativamente activo para perturbar y bloquear en la medida de sus posibilidades el paso de las vías marítimas comerciales del Océano Índico al Golfo de Adén, atravesando el estrecho de Bab al-Mandab, que muchas veces lo hemos mencionado en este programa, que va al Mar Rojo y de ahí al Canal de Suez. Curiosamente, los barcos que tengan bandera o relación directa o indirecta con China y Rusia jamás se les toca, por, obviamente, orden del hermano mayor de los hutis, que son el régimen de los ayatolás en Irán. No olvidemos que hay otra noticia que ha pasado completamente inadvertida en los medios españoles, y es el reconocimiento de Israel al Estado de Somalilandia. Somaliland. Bien, Somaliland es obviamente un territorio en disputa con el resto de Somalia, pero que tiene una posición muy, muy firme en contra del terrorismo yihadista, en contra de los al-Shabaab y de la inacción o de la incapacidad, más bien, del gobierno de Mogadishu para hacer frente a los terroristas. Bien, esto no es una cuestión menor. Haciendo abstracción de la parte jurídica, Israel quiere tener una presencia clara en Somaliland, porque hay dos puertos fundamentales y estratégicos en Bab el-Mandab que podrían ayudar a garantizar el libre paso en contra de los ataques de los hutis yemeníes, y por otra parte tendrían una cabeza de playa muy cercana a los puntos de conflicto y a las bases de lanzamiento de misiles balísticos iraníes que tienen los hutis. Por lo tanto, vemos que hay una enorme complejidad y dificultad y una inestabilidad muy profundamente arraigada en la región, y en efecto Yemen, como siempre, es ese epicentro de inestabilidad permanente en el Golfo, y que lamentablemente en el año 26 va a seguir dando que hablar. Gustavo, volviendo con esa reunión de ayer en Mar-a-Lago entre Netanyahu y Trump, bueno, pues no sé si han alimentado el fantasma de Hamás, también despertaban el fantasma de Irán, no sé hasta qué punto supone una amenaza. Y de nuevo también parece que hay una amenaza latente, amenaza por decir algo, porque es algo que está bastante erradicado. Ayer vimos pues un golpe de nuevo, un operativo del ISIS o contra el ISIS en Turquía, que dejaba bastantes fallecidos, y parece que todo lo que se salga de la órbita del continente africano pues se nos escapa. ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Es para estar preocupados con un nuevo foco de tensiones en Oriente Medio, con también el ISIS? ¿El Estado Islámico? Yo te diría, hombre, obviamente el ISIS es un grupo terrorista de capacidades operativas extraordinariamente preocupantes, que van desde el Atlántico hasta el subcontinente indio. O sea, no olvidemos que hay grupúsculos de ISIS que están incrustados en Indonesia, que tienen también células
en Pakistán, que tienen células o grupos simpatizantes entre los musulmanes, entre los yihadistas no musulmanes indios, porque obviamente de los 260 millones de musulmanes que hay en la India, segundo país más poblado islámico del planeta, cosa que mucha gente ignora, obviamente la minoría son yihadistas, no la mayoría. Bien, pues dicho esto, estamos viendo que después de la publicación de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad estadounidense, que calificaba el terrorismo yihadista como problemas regionales, bueno, la actualidad está desmintiendo algo tan infelizmente analizado por el documento estadounidense. Estamos viendo que la realidad lo desmiente todos los días. Estamos viendo la capacidad terrible que tiene ISIS en Nigeria, en Níger, en Mali, en Burkina Faso, en el Chad, y que puede tener una capacidad de contagio para países que son fundamentales para nuestra seguridad y nuestra estabilidad en Europa: Mauritania, Marruecos, Argelia. Marruecos tiene unos servicios de seguridad extraordinariamente eficaces y aquí no ha habido un atentado importante desde 2011, toquemos madera. Sin embargo, Mauritania es un país mucho más frágil y el sur de Argelia no está exactamente controlado. Es un país inmenso, 2.700.000 kilómetros cuadrados, y es muy difícil controlar todo el territorio. Y obviamente el Sahel es claramente un territorio sin ley. Y después estamos viendo que estamos en Turquía con operaciones del ejército turco en contra de Daesh, de ISIS. Esto demuestra que no es un problema regional, es un problema estratégico mundial. Yo creo que es buena noticia que el ejército turco esté tan claramente comprometido en la lucha contra ISIS. Esperemos que lo esté también en la frontera sur con Siria y que por fin lleguen a buen puerto las negociaciones complejas y difíciles entre las fuerzas kurdas, que son los que tienen a miles de terroristas yihadistas en sus campamentos prisión en el norte de Siria, con el nuevo régimen sirio, porque el nuevo régimen sirio en efecto es enemigo de Daesh, de ISIS, y está cooperando con los Estados Unidos, que ha tenido también algunas acciones quirúrgicas en Siria en contra de Daesh y de Al-Qaeda, que también, bueno, es una cosa extraordinaria, porque estos se odian y se machacan mutuamente, pero después las víctimas generales son los propios musulmanes moderados, los ciudadanos, los cristianos de Siria y del Líbano, los drusos y otras minorías, los alauíes, por ejemplo. Bueno, dicho todo esto, vuelvo a insistir en el carácter de amenaza global que tiene el terrorismo yihadista, y haría muy bien los Estados Unidos en modificar su documento de Estrategia Nacional de Seguridad, porque está demostrando que es un perfecto disparate el haberlo calificado de riesgo regional. En todo caso, creo que el compromiso que estamos viendo de las fuerzas de seguridad de diferentes países musulmanes del mundo en contra de la hidra yihadista es buena noticia dentro de la tragedia que supone el riesgo cierto de ataques terroristas. Mar-a-Lago también ha sido, bueno, pues el centro de operaciones de Donald Trump, con esas reuniones antes de Netanyahu con Volodymyr Zelensky. Es lógico que después de, bueno, muchos años de conflicto, de casi de un año en el poder de Donald Trump, se vaya avanzando y se habla de un porcentaje del 95% y se muestren optimistas. Es muy complicado no frenar esa euforia por los avances que se están produciendo en las negociaciones, pero es que Donald Trump, Gustavo, decía que en próximas semanas podría incluso alcanzarse un acuerdo. ¿Demasiado optimista el presidente estadounidense con la paz en Ucrania? Yo creo que no. Yo creo que hay un agotamiento generalizado, no solamente en Occidente. Hay un problema de verdad de agotamiento de las arcas, de agotamiento de la producción de municiones, de la producción de drones, pero ambos países han mostrado una enorme resiliencia, tanto Rusia, a la que todo el mundo pensaba que las sanciones iban a arruinar, pero obviamente una economía de guerra tampoco puede durar toda la vida y empieza a haber algunos signos de fatiga en la economía rusa muy significativos. Y por otra parte, no olvidemos que lo anunciamos aquí allá por el mes de marzo de este año, que los rusos habían decidido que no iban a sentarse a negociar ningún tipo de acuerdo de paz hasta enero del 26. Ya estamos en enero del 26, ya estamos. O sea que
la voluntad de Putin, siguiendo los consejos del FSB, el Servicio Interno de Seguridad de Rusia, ha sido exactamente eso. Y esa revelación que se hizo en medios de comunicación mundiales y que en España fue el diario La Razón en el que escribo los domingos, es justamente el que tuvo razón. Y ahora estamos viendo que quizá una de las razones del aplazamiento, de la voluntad firme y férrea de Rusia de no dar su brazo a torcer a lo largo del año 25 es porque justamente la línea de frente se encuentra muy cerca de donde están los yacimientos de tierras raras y que Rusia quiere avanzar hasta poderlos controlar. Y como Rusia piensa, cree, está convencida que todo territorio que conquiste no lo va a tener que entregar, está haciendo todo lo posible para avanzar y conseguir controlar los yacimientos de tierras raras y de minerales de carácter estratégico que existen justamente en esa región del Donbass donde está la línea de frente. Yo creo que Trump está cogiéndole de alguna manera la medida a Putin, porque Putin no puede pretender hacer la misma jugada una y otra vez, haber engañado a todo el mundo durante 26 años y que le siga funcionando. Porque llega un momento en que aunque el presidente Trump haya mostrado en el pasado algún tipo de simpatía por Putin, creo que esa simpatía ha pasado ya claramente, también hay un equipo de seguridad nacional que tiene muy claro quién es el señor Putin, que tiene muy claro qué tipo de régimen es el régimen ruso y que ya está harto todo el mundo en ese equipo de seguridad, empezando por el secretario de Estado Marco Rubio, que es ambas cosas. Siempre se nos olvida decir que es secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, las dos cosas, los dos puestos más importantes en seguridad nacional del país. Y en consecuencia creo, de verdad, que por fin van a dar el puñetazo en la mesa y van a conseguir sacarlo adelante. No olvidemos que hay una cuestión fundamental. Estamos hablando de lo que dijo Trump, 95% de coincidencia o de acuerdo entre Zelensky y Trump sobre el plan de paz. Zelensky lo calificó de una manera distinta. Dijo 100% de acuerdo en las medidas de seguridad y garantías para Ucrania, 90% de acuerdo en las demás medidas, especialmente en la cuestión territorial. Y por cierto, no podemos olvidar lo que está ocurriendo no tanto en Venezuela como en el Pacífico Oriental, con esas ofensivas marítimas del Comando Sur estadounidense, pero bueno, pues es más que especulaciones, con un ataque de la CIA a un puerto en Venezuela y que ayer Donald Trump pues especulaba con esa posibilidad de un posible ataque con unas infraestructuras, aunque no hablaba si se produjeron en el suelo venezolano, pero en definitiva CNN avanzaba esa noticia, al parecer un ataque a un puerto venezolano por el que transitaban bastantes buques con fentanilo y otras drogas y en definitiva pues esa potestad la tiene el Congreso estadounidense, que por cierto quiere decidir la próxima semana, tomar una decisión en torno a todo esto. Al parecer solo quedan 4 republicanos para que salga adelante esta medida, los poderes que tenga esta Cámara para lanzar ofensivas terrestres en otros países. Se lo ha saltado Donald Trump este paso, ha habido un ataque, ¿realmente tiene capacidad Venezuela para defenderse? Bueno, vamos a hablarlo desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Porque es que a mí me hace mucha gracia la gente que está diciendo que el presidente Trump ha dado un golpe de Estado porque ha decidido intervenir en un ataque terrestre contra instalaciones narcoterroristas en Venezuela. Bien, entonces, ¿qué era la guerra en Afganistán? ¿Qué era la guerra en Irak? ¿Qué era la guerra en diferentes partes de Oriente Medio? Por ejemplo, en Siria, donde hay acciones terrestres prácticamente todos los días y que últimamente hubo un ataque terrestre allí, que es el ataque a un Estado soberano, por supuesto, patrocinador del terrorismo, como es sin duda Irán. Pidió permiso al Congreso de los Estados Unidos el presidente Trump para bombardear las instalaciones nucleares iraníes, ¿no, verdad? ¿Alguien se quejó de aquello? Nadie. ¿Alguien se quejó de los centenares de asesinatos selectivos llevados a cabo por drones americanos en diferentes países de Oriente Medio y en Asia Central en tiempos de la administración del presidente Obama? Nadie. ¿Por qué en este momento se trata de hacer una diferencia entre el narcoterrorismo y el terrorismo yihadista? Y seamos muy claros, todas las narcolanchas que han sido atacadas en el Pacífico Oriental son narcolanchas
que están vinculadas a los cárteles de la droga colombiano y a los cárteles narcoterroristas de Colombia, las FARC y el ELN. Bien, las FARC y el ELN son aliados de Venezuela, pero son colombianos. Con lo cual, ¿alguien puede estar en contra que se destruyan narcolanchas de organizaciones criminales extraordinariamente peligrosas, armadas, crueles, sin el más mínimo escrúpulo, que están exportando la violencia mafiosa a diferentes partes del planeta, que están llegando ya a Europa, que están ya instaladas en Estados Unidos, que están torturando a ciudadanos estadounidenses, que cortan los dedos de la gente que les denuncia a la policía? ¿De verdad estamos tratando de defender a esta gente como civiles indefensos? ¿Qué clase de disparate es este? En todo caso, francamente, el régimen narcoterrorista de Venezuela, cuando más de una voz se rasgaba las vestiduras hace apenas días, diciendo que Venezuela nada tenía que ver con el tráfico de fentanilo, solamente con el tráfico de cocaína, hombre, si eso fuera cierto ya es bastante grave. 24,3% del tráfico de cocaína mundial pasa o tiene origen o está apoyado, defendido o cubierto por Venezuela, por el régimen venezolano. 24,3%. Y si ahora se demuestra que también está implicado en el tráfico de precursores del fentanilo, bueno, todas las tonterías que han dicho periodistas, analistas y algunos políticos estadounidenses quedan expuestas. Este ataque lo está demostrando. Nicolás Maduro, que parece un cactus en el desierto, pero de momento resiste. Gustavo Ariztegui, diplomático, ha sido un placer, como siempre, compartir este tiempo en estas fechas tan especiales. Buen día, muchas gracias. Le mando un abrazo muy fuerte a tu equipo, a toda la gente de Negocios TV, a nuestros telespectadores tan fieles, deseándoos lo mejor para el 26 y como hago siempre, los martes, que entro después de Gerardo Ortega, me parece fascinante los análisis de Gerardo. Un abrazo muy fuerte para él también.